Bueno, estamos buscando la última información que haya sobre esta pandemia y Sergio, gracias por estar acá, gracias por poder comentarle a la gente muchas cosas que la gente estará diciendo, pucha, ¿cómo no me voy hasta el consultorio y le pregunto, ¿no? Pero bueno, hay que evitar todo esto. En principio, lo primero que me gustaría preguntarte es si hay muchas personas que estén como psicotizadas, como que estén paranoicas con esto y que vayan al consultorio con síntomas mínimos, pero que vayan preocupadas por este tema. Sí, hola Jorge, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo. No, el gusto es nuestro, gracias por haber venido. Mira, yo pienso, hago una pequeña reflexión y después te digo lo que está pasando. Yo pienso que un temor coherente e inteligente no es lo mismo que un pánico patológico. Eso lo aprendí del amigo Miroli. Él dice, un temor inteligente, el temer a un cuadro infeccioso, virósico que está ocasionando una pandemia, es totalmente positivo, porque esto hace que tomemos las medidas del caso, las medidas preventivas del caso y pongamos todas las armas que tenemos a nuestro alcance. Pero cuando eso pasa a ser un pánico patológico, que es lo que yo estoy viendo en los pacientes, ¿qué hace el pánico? Nos ata, nos deja paralizados, no sabemos cómo actuar. Entonces ahí se puede venir el gran problema, porque estamos paralizados. Entonces yo creo que coherentemente lo que tenemos que hacer, es tener un temor pero inteligente para tomar todos los recaudos necesarios para que esto no nos afecte. Que nos va a afectar, pero lo que queremos es que nos afecte en la menor medida posible y sobre todo que no afecte a quienes son los mayores factores de riesgo y a las personas mayores de 60 años. Mira, bueno, en todas partes, ¿no? Hay una gran cantidad de gente con problemas respiratorios. Sí. ¿Están preocupadas? ¿Le consultan esto? Sí, la verdad que esto es un trabajo de años que vengo realizando con los pacientes respiratorios de la zona, en lo cual tomaron una conducta de lo preventivo. Y cuando tomamos medidas preventivas a largo tiempo, vemos los resultados. Y hoy yo los estoy viendo muy bien porque ellos ya antes de que aparezcan las etapas invernales y los virus de otoño o de invierno, ellos ya están consultando, hacen las medidas preventivas, la vacunoterapia, es decir, pero también tengo pacientes que nunca concurrieron y que hoy lo concurren totalmente alarmados. Por ejemplo, pacientes asmáticos, que es una patología respiratoria crónica, los pacientes EPOC, que son los grandes fumadores que se ven, es muchísima la cantidad de fumadores o de exfumadores que ya tienen las secuelas que dejó el cigarrillo. No nos olvidemos, Jorge, que Argentina es el país en Latinoamérica que tenemos el feo honor, ¿no?, de ser los mayores fumadores de Latinoamérica, los que más consumimos cigarrillos. Y las secuelas son terribles. Un factor de riesgo importantísimo, un pulmón de un fumador para una neumonía provocada por un coronavirus. Y sí, porque la neumonía por el coronavirus no es lo mismo que una neumonía por unos gérmenes comunes como vemos nosotros, como el neumococo, otras virosis más conocidas, porque esta es una neumonía que afecta en una gran mayoría, casi te diría en un 100% a los dos pulmones. Provoca una insuficiencia respiratoria aguda que generalmente necesita asistencia respiratoria mecánica y bueno, hay que evitar llegar a eso, por eso yo te decía, hay que evitar llegar a ese pico máximo de la pandemia acá en la Argentina, que todavía no lo tenemos. No tenemos el pico máximo, hoy tenemos aproximadamente, por lo último que escuché hoy, unos 100 infectados, que no es lo mismo infectados que afectados. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Infectados, por ejemplo, vamos a poner un número, 100 que tenemos coronavirus. Los 100 estamos infectados porque tenemos coronavirus, pero afectado es el 20% que desarrolla la enfermedad.
el 80% no la desarrolla, está infectado, tengo el coronavirus pero no tengo síntoma alguno, o muy leve. Y el otro 20% es el que va a hacer sí todo el cuadro que nosotros lo tenemos como un cuadro de vías respiratorias altas, con fiebre, con odinofagia, que es el dolor de garganta, con el malestar general, y luego ya con una tos seca o productiva, y que hasta ahí es el cuadro más o menos del virus, que sí se agrava. El virus tiene la gran capacidad de afectar pulmones a nivel alveolar y a nivel intersticial, provocando una neumonía, como te decía yo, intersticio alveolar, que es una neumonía muy severa y que tiene una mortalidad aproximadamente en el mundo del 3% de los afectados, no infectados. Se decía que la gripe, que la influenza mata a más personas. Mira, estadísticamente sí, y el SARS, ¿te acordás del SARS que fue en el año 2003 la epidemia que provocaba el síndrome agudo de distrés respiratorio? El SARS tenía un 10% de mortalidad. Hoy tiene un 3% de mortalidad. Sí, el virus de la gripe, lo que pasa que afecta también a niños, a embarazadas, a personas mayores de 65 años o que tenga enfermedades concomitantes como cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, que sea diabético, que tenga cualquier enfermedad o que esté en tratamiento por un cáncer, que esté en una quimioterapia. Y bueno, todo el diabético, creo que lo dije, bueno, todas esas enfermedades son, más la edad, las que ayudan a que este cuadro sea un cuadro severo. Vamos con algunas preguntas que la gente se estará haciendo. Bueno, las medidas que escuchamos en los medios de comunicación. El lavado de manos, sus pacientes son un poco alumnos suyos, así que deben estar, cuando vieron toda esta campaña ya habrán sabido, esto nos explicó el doctor González, ¿no? El lavado de manos, la distancia entre las personas, todo eso, ¿sirve? ¿Alcanza, doctor? Las medidas preventivas yo creo que alcanzan en casi un 100%. ¿Y por qué te digo? Porque si tomamos la medida con coherencia y la gente se hace carne de que esto, vamos a hablar en criollo, esto no es una joda, Entonces, este virus entra por las mucosas. ¿Las mucosas dónde están? La boca, la nariz y los ojos. Este virus no entra por piel. Este virus no tiene un serrucho ni un cuchillo que me abre la piel y entra. Entonces, si yo es un virus gordo, es un virus pesado, mide 200 nanómetros, pesa más o menos, para decirte, es gordo. Al 1,5 metros de uno que tose o estornuda, al 1,5 metros ese virus ya cayó en el piso. O puede caer en la superficie de una mesa, o puede caer en el picaporte de una puerta. Entonces, ahí está el asunto, porque ese virus a la intemperie vive un tiempito. Por ejemplo, en el vidrio vive 4 o 5 días, en la madera vive 7 días, en el plástico, en el hule, 4 a 5 días. Es decir, en el acero inoxidable vive 2 a 3 días. Así que imagínense que este virus puede quedar, yo vengo, lo toco con mis manos, me toco la boca, me toco la nariz, me toco los ojos, y esa es una de las formas de introducir el virus, además de aquel que me está tosiendo a menos de 1,5 metros de distancia. Entonces, si yo sé que lavándome las manos, que teniendo todas las medidas de higiene para las superficies, con agua, con lavandina, la lavandina es 9:1 con la proporción del agua, 1 de lavandina, 9 de agua, con eso basta y sobra. Y lo mejor es el lavado del agua con jabón, no nos fanaticemos con el alcohol, no entremos en el comercio del alcohol en gel. El mejor desinfectante es el agua y el jabón.
Por supuesto, aquí en el canal, en un consultorio, cuando estamos en un auto no vamos a tener agua y jabón y usamos el alcohol en gel o el alcohol líquido en una proporción 70% de alcohol, 30% de agua. Y la otra, el quedarse adentro de la casa. Este es un virus que vive en el cuerpo 12 días y desaparece. Es decir, esos 12 días nosotros tenemos la capacidad de infectar o de contagiar, para que me entienda la gente. Entonces esos 12 días yo me tengo que guardar en mi casa. Y eso pasa por ser o buena persona o mala persona. Si yo vine de un viaje del exterior, si yo vine de un crucero, vine de un avión, o estuve en países limítrofes que ya hay casos de virus, me guardo en mi casa 15 días. Me guardo en mi casa 15 días, no salgo a la confitería, no salgo al boliche, no voy al mercado donde hay mucha gente, no voy a misa donde hay mucha gente en un espacio tan reducido. Entonces, pasa también por una cuestión de educación, de solidaridad, de querer al semejante, porque estamos pensando, fíjate que estamos hasta discriminando. Yo veo en los mercados que van y compran de a 10 alcohol en gel, 10, es decir, llevo todo para mí y no le dejo nada para el otro. Es decir, pensemos un poquito más y seamos menos individualistas y pensemos en grupo. Es decir, somos todos seres humanos y todos nos merecemos estar bien. Entonces, con todas estas medidas que yo te dije, el guardarnos, si venimos de afuera, aunque no tengamos síntomas, me guardo igual. Y si soy sintomático respiratorio, que es tos, estornudo, catarro y llego a tener fiebre, ni hablar. Además de guardarme, hablar con los sistemas de salud, público, privado, con el que sea y con su médico de confianza. No salir para el hospital, no salir para los consultorios. El ideal es no hacer ese pánico, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar, Jorge? Estamos llegando a una época de otoño e invierno donde todas estas enfermedades respiratorias comunes, banales, como resfriados, gripe, virus de influenza o no, van a estar. Y llenan los lugares de atención de salud. Se llenan los lugares de atención, no se los puede atender bien. El personal de salud se satura y se cansa. Porque vos ponete a pensar, Jorge, no solamente en un médico, en las enfermeras, en los asistentes sociales, los bioquímicos, todos los chicos que trabajan, o chicas que trabajan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Están de guardia 24 horas. Humanamente es imposible que las 24 horas estés tan alerta si estuve atendiendo un dolor abdominal, un dolor de rodilla, un dolor de cabeza, cosas que lo puedo tratar en el consultorio externo y van a la guardia. El médico igualmente lo atiende, pero se cansa. Entonces, y llega por ahí un paciente que uno necesita estar con todas las pilas puestas y está cansado. Y como vos decís, el sistema se satura. Hoy por hoy, en la Argentina el sistema no está colapsado. Pero si llega a haber más casos de los que hay, el sistema de salud en la Argentina se va a colapsar porque no estamos preparados. Tenemos protocolos, pero los protocolos se hicieron ahora. Tenemos camas, pero no tenemos las camas suficientes. Tenemos terapia, pero las terapias no son suficientes y los respiradores tampoco. Es decir, hay que ser coherente, hay que ser, y la coherencia es la prevención. Si nosotros prevenimos, que ahora una muy buena medida, verdaderamente yo creo que este virus vino para unar políticos porque verdaderamente en 48 horas veo que la grieta se está disolviendo, porque se está juntando, ¿no? No solo políticos, hoy veía las tapas de todos los diarios con la misma imagen. Exacto. Nos dimos cuenta que tenemos que todos tirar el carro para el mismo lado. Hoy nos dimos cuenta y ojalá esto siga, que no sea por el efecto del virus nomás, pero que la gente se concientice, que nuestros dirigentes, que todos nos concienticemos en la parte de salud, ¿no? Tanto pública como privada. Acá la salud pública y privada tiene que ser una sola y se tiene que trabajar en forma mancomunada. Si mañana hay un caso sospechoso y mandan desde aquí, desde Vera, tanto sea de lo público como lo de privado, ¿a dónde se envía el análisis, este hisopado, ¿no? Una excelente pregunta, porque ese es el gran problema que tenemos todavía hoy en la Argentina. Hay buenas noticias para dentro de 2 semanas.
solamente en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. Y si nosotros con suerte hoy le hacemos, mejor dicho, le hacemos el bioquímico, le hace la extracción del hisopado nasofaringio y manda el material, en 6 o 7 días recién vamos a tener de allá la respuesta. Es decir, es fácil que se colapse o que se sobrecargue el Malbrán. Y sí, porque el Malbrán, con toda buena voluntad, está haciendo entre 160 y 180 test para el coronavirus por día. Más no puede hacer. Pero para dentro de 2 semanas va a haber 35 centros en todo el país que van a hacerlo. Van a ser uno por cada provincia y va a haber lugares que va a haber más de uno. Es decir, acá probablemente sea en Rosario donde va a estar, va a haber en Resistencia, en Paraná, va a haber en Córdoba capital. Es decir, vamos a tener lugares ya para donde vamos a agilizarlo mucho más. ¿Por qué es clave el testeo? Y es clave el testeo porque ahí yo sé, porque hay muchas enfermedades que me pueden dar una sintomatología positiva, muy parecida al coronavirus, y no es coronavirus, porque puede ser un H1N1. Por eso, antes de hacer un test para coronavirus, tengo que hacer un test para ver si no es un H1N1 del virus de la influenza. Sí. Que ese tiene otra forma de comportarse, ese no me va a provocar esas neumonías bilaterales, tiene otro tipo de tratamiento, otro tipo de complicaciones. Es decir, por eso es que hay que hacer esto. Y a veces los estudios, porque hay estudios de test en Estados Unidos ya que a los 16 minutos te lo están dando, pero tiene muchos falsos positivos. El del Malbrán es casi específico. Es muy, muy bueno lo que están haciendo en el Malbrán. Pero no, bueno, no van a dar abasto. ¿Qué han hecho otros países que hay que imitar? Corea, China, Wuhan hoy no tiene un caso nuevo. ¿Qué hicieron? Cercaron. Lamentablemente por ahí van a decir, este es pro algo. Palo y a la bolsa. El que no cumplía, palo y a la bolsa. El que no cumplía la cuarentena o quincena, porque es una quincena, no es una cuarentena, venía la justicia con todo el rigor, con todo el rigor. Lo hacían en la quincena y después le hacían todos los trámites penales y si tiene que ir preso va preso. Acá, lamentablemente en la Argentina, una joda. Bueno, lo que tenemos que imitar las medidas que hicieron estas de prevención, que ellos con prevención hicieron todo. Prevención, el quedarse en su casa, los lavados, el cierre de todos los bares, el cierre de todos los lugares donde se junte gente, es decir, desde un boliche, un pub, reuniones sociales, que decían menos de 200 personas. No, menos de nada, porque si tenemos, porque tenemos 200 personas en un lugar donde estamos cada metro, total, la ley dijo 200 personas. No reunirse, quedarse en la casa. Hay que comprender, quedarse en la casa. Y al que no se queda en la casa, ahora te cuento una anécdota de mi hermano hoy, el que no se queda en la casa, que le llegue la justicia, pero le tiene que llegar sí o sí, porque esto es cuestión de vida o de muerte. Y la muerte de un semejante, la muerte del papá, del abuelo, de la abuela, del bebé. Pero entonces hay que tener mucha conciencia en esto, y todos tenemos que trabajar en equipo, todos. Eso es importante. Por eso te decía, estos lugares han trabajado en forma coherente, están bajando, porque en este momento la curva es una curva exponencial. Cada paciente puede enfermar a 3, 1, 3, 6, 9, 12, 15, así. Hoy en China ya la curva hizo una meseta, ya no tienen más casos, pero con un trabajo, inclusive en prevención. Perdón, ¿y qué hay con estas drogas con las que está experimentando Estados Unidos? No sé si habrá leído algo. Sí, no son drogas experimentales, son drogas totalmente que se han usado en otro... Por ejemplo, la droga que se usaba para la malaria, se usaba para la malaria y se usa para la artritis reumatoidea,
la cloroquina o la hidroxicloroquina, que es una droga vieja. Pero está todo, es decir, lo dijo el presidente de la Nación de Estados Unidos, no lo dijo un grupo científico médico. ¿Entiende? Está en campaña también él, así que va. Y también el virus para el VIH, dice que los antirretrovirales para el VIH hacían efecto. Lo que sí que es importante, y perdoná que mezcle porque pero me apasiona. Lo que pasa es que es tanto de lo que hay que hablar. Días podemos estar. Entonces, factores de riesgo, personas que son mayores de 60 años o que están expuestos a esto, tienen que tener las vacunas. La vacuna para la gripe, la vacuna antineumocócica, porque también ayudan. Porque no están todavía, ¿no?, en el mercado. No, todavía no están en el mercado. No están en el mercado. ¿Y cómo es? Porque no es que van a tratar el coronavirus, sino que me van a impedir que, aparte de tener coronavirus, me agarre una influenza o me agarre una neumonía, neumococo. Es decir, eso es lo que va a hacer la vacuna. Y todas las medidas preventivas y de higiene que hablamos, la buena nutrición, el dormir bien más de 8 horas por día. Va a venir bien esto de que nos vamos a tomar los 15 días. Ahora, me van a matar por lo que voy a decir. Mucha gente no le va a gustar, pero yo veo esto, usted corríjame. En los pueblos estamos en la gloria. Yo veía imágenes de Buenos Aires hoy donde hay aglomeramientos de gente, pero impresionante. No, totalmente. Acá estamos totalmente muy alejados de la realidad que tienen ellos. Una, por la cuestión de hacinamiento. Vos lo ves tomando los trenes, los subtes, los colectivos que van todos. Hoy se veía gente colgada hoy. Espalda con espalda. No toman conciencia de la gravedad que puede llegar a tener este caso. Yo no quiero ser alarmista ni poner miedo, pero tenemos que tomar conciencia, porque si esto empieza a hacer un crecimiento exponencial y se va hacia arriba, los cuadros de infección no van a dar abasto en las camas, claro, van a estar en los pasillos, van a estar en todos lados, va a haber mucha mortalidad. Entonces tenemos que tener cuidado, y el cuidado está en nosotros. El cuidado está en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, Jorge, hoy veía un residente italiano en Buenos Aires, que lo habrás visto. Es una barbaridad, fue denunciado por los vecinos. Hay 1.500 casos en la Argentina denunciados de gente que estuvo en el exterior y que no está haciendo la cuarentena. Denunciados, y los que deben estar sin, los que debe haber sin denunciar. Y los que no sabemos. Entonces, eso pasa por lo que yo te dije al principio, ser buena o mala persona. Entonces, no voy a emplear otra palabra porque pero se entiende. Pero claro, Jorge, es una cosa que si todos tomamos coherencia, acá no es cuestión de tener vergüenza, lo tengo, me pongo en mi casa, me quedo, listo. Me duele la cabeza y tengo fiebre, tomo paracetamol, no ibuprofeno. ¿Por qué es eso? Porque el paracetamol actúa como analgésico, antipirético, antiinflamatorio a nivel central, sobre la ciclooxigenasa a nivel central. El ibuprofeno también actúa sobre la ciclooxigenasa a nivel periférico, puede provocar sangrado, igual que todos los salicilatos, aspirina, vallaspirina, cafeaspirina, totalmente contraindicado. Paracetamol. Y no automedicarse. No ante un virus, porque vos lo ves y lo vemos en todos lados, que estoy tomando tal antibiótico. Pero el antibiótico para los virus es lo mismo que tome agua. Entonces es una cosa, lo que te decía, la buena dieta, la buena alimentación, comer muchas frutas, verduras, no tomar alcohol, no fumar, obvio, y no estar en reuniones donde haya mucha gente, bueno. Y esos son todos los cuidados. Hay otras preguntas que se me hace que se está haciendo la gente, y hablemos de la gente que está en la construcción, quienes trabajan en una cocina, que tienen que ir a trabajar al restaurante. Esa gente debe seguir movilizándose. Movilizándose con todas las precauciones de la higiene, usar barbijo. Ellos tendrían que usar barbijo. El barbijo no es exclusivo para todos, pero si estamos ante un paciente que está tosiendo, que está estornudando, que ese paciente sí use el barbijo. O si nosotros estamos trabajando con mucha gente o estamos en una reunión porque tenemos que estarlo por ahí en una reunión, usemos barbijo como método preventivo.
pero tampoco hagamos un comercio del barbijo para todo el mundo, Claro, porque bueno, no. seguro. Es así. Y estos chicos, bueno, que vos me decías, la construcción, en un restaurante, que tienen que vivir y que tienen que trabajar, y bueno. A ver, perdón, hoy tuve que venir yo al cable, tengo que seguir viniendo, usted tiene que ir a su consultorio, vino acá a hacer la nota. Sí. Este tipo de movilidad va a costar mucho reducirlo. Y reducirla, hay que reducirla. Es decir, tenemos que estar en nuestra casa, nos guste o no nos guste. Yo sé que económicamente hoy la Argentina, y no soy ningún Cristóbal Colón que descubro la América, pero que estamos en una situación económica pésima. Y yo me preocupo por el que trabaja el día a día, el que lleva el pan el día a día a su casa, que va a tener que hacer la cuarentena sí o sí igual. La va a tener que hacer igual. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque ya se transforma no solamente en un problema de salud, sino en un problema social, que también es importante, y un problema económico para todo el país, porque se paraliza todo. Te contaba lo de mi hermano. Ajá, nosotros tenemos un papi añoso de 90 años en Entre Ríos, que vive solo, mi hermano en Córdoba. Hoy lo dejaron pasar a él el túnel, ni bien pasó el túnel, lo pusieron en cuarentena en Entre Ríos. Es decir, él llega a Chajarí y tiene que estar en cuarentena, sí o sí. Sí o sí. De una provincia a otra. De una provincia a la otra. Bueno, acá hay un contingente de mujeres que estaban en Ushuaia, de mujeres verenses, y que nos dicen que quedaron en Santa Fe y que están allí, las obligaron a hacer cuarentena en Santa Fe. Ah, no, genial. Genial. Entre una provincia y otra. Exacto, pero esas son medidas buenas. Esas son medidas buenas, son medidas que hay que tomarlas sí o sí para no después llegar a colapsar el sistema. ¿Qué opina usted de esta discusión de guantes sí o guantes no? Hay quienes dicen que a los guantes se llenan de virus porque no los lavamos como nos lavamos las manos. ¿Cuál es la función del guante? ¿Quién debe usarlo al guante? Claro, la función del guante es para no tener el virus en la mano, ¿no es cierto? Sobre todo en las personas que están tratando con pacientes sintomáticos respiratorios, que le tienen que hacer un hisopado faríngeo, un bioquímico, una enfermera que entra a la sala, pobrecita, que ella está expuesta totalmente, porque sin querer nosotros hacemos esto, hacemos esto. Es decir, va y trato al paciente sin los guantes y por ahí cuando voy al office de enfermería me llevo la mano a la boca sin quererlo y me puedo estar llevando el virus. Entonces en ese caso sí el guante, pero después de utilizarlo lo tiro. Pero no, yo en mi consultorio no voy a estar atendiendo 10 pacientes y estar con guantes, no sirve. O sea que tampoco se aconsejaría a la gente común y corriente andar con los guantes. No, para nada. Para nada. ¿Puede ser contraproducente? Y no sirve para nada. No sirve para nada. Y es contraproducente, salvo, o por ejemplo, personal de seguridad, como yo he visto en la ruta, que recién pararon a uno que iba con 38,5 grados de temperatura manejando, le pusieron el barbijo y él comentó que lo estaban obligando a trabajar, que trabaja en una empresa de transporte y que llevaba turistas extranjeros. Qué barbaridad. Pagó el peaje. En La Plata va el virus. Contamino al del peaje. El del peaje te da la plata a vos que vas para el otro lado. Eso es lo que tenemos que tener conciencia. Eso, si no queremos desparramar esta enfermedad. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto vive? Recién dio algunas cifras de días y eso. 12 días. Fuera la intemperie, el virus. ¿Y cómo va a influir el invierno? Días, 3, 4, hasta 10 días dura el virus. Depende de la superficie donde estén. En el invierno, ¿qué pasa? En el invierno sabemos que los virus respiratorios, las enfermedades respiratorias, en este caso este virus, son más propensos porque en el verano, ¿qué son? Los virus que provocan la gastroenterocolitis y la diarrea en los chicos. En el invierno o en el otoño, vías respiratorias. ¿Pero por qué? Porque usamos calefacción y estamos todos amuchados cerquita. Y ahí está el contagio. Porque se han dado cuenta ustedes en China, donde el invierno no es crudo, es un invierno más bien templadito, apareció el virus. Acá apareció el virus también y no hace nada de frío. Es decir, el virus aparece en el verano, en el invierno, pero en el invierno, como estamos más amuchados, estamos más juntos, por eso es que es más propenso.
Con respecto a la distancia de las personas, nosotros ahora estamos a 80 centímetros, usted y yo. ¿Solamente si estornudamos pasa el flush, esa gotita, o en el hablar común también? No, en el hablar común, salvo cuando decía el doctor Viroli, cuando empleamos dos letras, la V corta, porque me muerdo el labio y si vos lo mirás atrás, la V corta o la F, ahí estoy distribuyendo gotitas de flush. Si no, por el hablar no, pero por el estornudar o el toser, ahí sí. Las gotitas de flush llegan hasta 10 metros, pero este es un virus gordo. A los 1,5 metros, 1,2 cae. ¿Es más grande que los otros virus? Es más grande, anda y en las gotas gruesas nomás de la saliva anda. Pero el virus del sarampión llega hasta los 10 metros. Así que si yo tuviera sarampión y toso, de aquí hasta la pared contagio. Bueno, doctor, la verdad es que no sé si queda algo para comentarle a la gente. Creo que se evacuaron un poco las preguntas. Sí, la verdad que yo estoy preocupado y ocupado en esto, y todo el grupo de salud, tanto en el hospital como yo trabajo y en la parte privada, los equipos, los efectores de salud están muy preparados. Se han bajado líneas muy importantes, los chicos están preparados, no tenemos que crear pánico, pero nosotros lo que le pedimos a la población son 2 o 3 puntos importantes: las medidas preventivas, la higiene, el cuidado en la casa, si hay un familiar que está con toda la sintomatología, hablar por teléfono con su médico y si el médico lo llama a concurrir a la consulta, el no atiborrar las guardias por casos banales, porque también los profesionales se cansan, somos seres humanos. Entonces, entre todos en este caso tenemos que darnos la mano. Y de esta manera, si aprendiéramos en la vida a trabajar de esta manera, sería otra cosa. Me olvidé la última preguntita que quería hacerla. ¿Qué pasa con esto que sostienen que el virus puede quedar en la garganta? Y yo recuerdo que usted una vez me supo decir hace un montón de tiempo, los buches con bicarbonato. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que el virus queda un tiempo en la parte alta, acá en la garganta, digamos? Sí, puede quedar en todas las vías respiratorias altas. Por eso lo que preconizamos son toda la higiene de las vías respiratorias altas, la solución fisiológica, los buches con agua, con sal, sobre todo, porque son sustancias hipertónicas donde lo inactivan al virus. Y después de hacer los buches, pasa a aparato digestivo y no al aparato respiratorio. Claro. Y en el aparato digestivo está el ácido clorhídrico que lo mata. Es decir, tenemos todas las cosas para hacerlas, pero tenemos que ser buenas personas. Esto me hace acordar, sí, buenas personas, solidarias, ¿no? Pero también me hace acordar la época del cólera, donde un día vino una enfermedad y dijo, a ver muchachos, seamos más limpios, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Fue media bastante, pero es cierto, es cuestión acá no de estar descubriendo, porque no tenemos vacuna para este virus. En Massachusetts dice que va a salir, porque para el virus del SARS salió la vacuna que se hizo en forma tan rápida que fue en 13 meses. 13 meses, desde que se empieza a estudiar el virus hasta que se hizo la prueba y hasta que se vacunó. Esta dice que en Massachusetts la va a sacar en 6 meses. Rapidísimo. Ya estaban teniendo 20 o 30 pacientes que sanos que estaban dispuestos a hacérsela para ver cómo les iba. Entonces, pero al no tener una vacuna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las medidas preventivas. Todos seamos médicos en nuestra casa, todos cuidémonos.